Muy buenas tardes, queridos hermanos. Quiero comenzar agradeciéndoles una vez más por acompañarme en este mensaje del día de hoy. Quiero pedir sus oraciones porque Dios mediante el próximo domingo nosotros aquí en la iglesia Torre Fuerte estaremos abriendo las puertas nuevamente para tener los cultos. Obviamente no serán como siempre se ha hecho. Tenemos una nueva realidad, tenemos que hacer los ajustes, pero ya serán presenciales. Y por supuesto esto nos presenta un reto. Como digo, nos enfrentamos a una nueva realidad, nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. No sabemos si vamos a seguir transmitiendo en vivo por Zoom y también grabando los videos para subir a YouTube y comunicarnos con WhatsApp y algunos otros medios, o si ya solo hacemos en el templo. Así que pido sus oraciones, que el Señor nos dirija, y si tienen a bien a enviar alguna nota de testimonio, de agradecimiento de que estos videos han sido de bendición, pues sería para mí una motivación para tomar alguna decisión. Durante esta semana no he podido quitarme de mi cabeza, de mi corazón, este tema de los milagros en la Biblia. Y déjeme decirle que la Biblia contiene relatos de muchos milagros. Milagros realizados directamente por Dios, milagros realizados a través de sus profetas, a través de sus sacerdotes, a través de jueces, de reyes, y aún personas que no eran del círculo religioso. En el Nuevo Testamento tenemos, especialmente en la vida de Jesús, que Él realizó muchísimos milagros. Y tenemos relatos de muchos de estos milagros. En otras ocasiones solamente dice que realizó muchos milagros y no sabemos qué tipo de milagros ni cuántos milagros realizó, pero realizó muchos milagros. Igual en el tiempo de los apóstoles. Ellos también realizaron muchos milagros. Y en el tiempo de la iglesia, llamada la iglesia primera o primitiva, líderes de la iglesia, los que nosotros llamamos hermanos laicos, como Felipe, realizaron también muchos milagros. Ahora, alrededor de este gran tema hay una cantidad de temas o subtemas que sería muy difícil en unos 25 o 30 minutos abarcar todo lo que podríamos hablar sobre el asunto de los milagros. Déjame mencionar 2 o 3 a guisa de ejemplo. Por ejemplo, no encontramos en la Biblia un solo pasaje que diga o que Dios pretende enseñar o Jesucristo demostrar que hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y va a suceder el milagro. Algo así como una receta de cocina o algo así como un blueprint o una ruta, una hoja de ruta para realizar algo. Aún es más interesante que nuestro Señor Jesucristo nunca realizó 2 milagros de la misma manera hasta donde yo sepa. Así que no hay una fórmula para producir un milagro. Otro tema muy interesante es cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios y está hablando de los dones espirituales. Y entre los dones espirituales pone el don de realizar sanidades y milagros. Esta gracia especial que Dios da a ciertas personas específicas para producir milagros. Bueno, déjeme decirle que yo no tengo ese don, aunque he orado, he puesto las manos, por ejemplo, sobre algunos enfermos, se han sanado, y Dios, por su gracia, ha realizado algo, pero no ando haciendo milagros porque no tengo ese don. Otro tema para mí sumamente intrigante es el tema de la fe. Y yo quiero profundizar un poquito sobre este tema de la fe como un factor muy importante, fundamental en la realización de algunos milagros. ¿Qué papel juega la fe? Y yo quiero comenzar mencionando 2, 3 casos para luego tomar un ejemplo solamente
y compartir con ustedes 4 momentos de este milagro. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo comienza su primer viaje misionero y llega a la ciudad de Listra, y allí ve a un cojo que estaba postrado, que nunca había caminado, dice la Biblia. Y dice que el apóstol, fijando los ojos en este enfermo, dice que él vio que tenía fe para ser sanado. Viendo que tenía para ser sanado, le dijo, levántate. Y él se levantó. La versión popular traduce, vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Y él se sanó. Otro caso podríamos ver en el caso, aquí mismo, en el capítulo 8 de Mateo, porque voy a ocupar capítulo 9 en un momento, cuando Jesús sana al siervo del centurión. Un siervo amado del centurión viene a Jesús y le pide que interceda por él. Jesús dice, sí, voy a tu casa para sanarlo. Y el centurión le dice, no soy digno de que entres bajo el techo de mi casa. Di tu palabra y él se sanará. Y Jesús entiende lo que él está diciendo, que él también está bajo autoridad, que él tiene autoridad, etc. Inclusive hace un encomio, nunca he visto tanta fe. Y luego la palabra del Señor dice estas palabras. Jesús al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Otra versión dice, por haber creído, tu siervo ya está sano, tu siervo sanará. Una tercera versión dice, tal como creíste, será hecho. O aquí mismo en Mateo tenemos el caso de la mujer que dijo, si solo tocare el borde del manto del Señor, yo sé que Él me sanará. Y encontramos estas palabras tan preciosas de nuestro Señor Jesús que dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha perdonado. Este es otro tema muy interesante entre la salud física y la salud espiritual. Muchas veces se intercambian entre el perdón de los pecados, la salvación y la sanidad del cuerpo. Y así podríamos poner otros ejemplos. ¿Qué quiero decir? En el primer caso, viendo la fe que el enfermo tenía para ser sanado, Dios le sanó. En el otro caso, viendo la fe del centurión, no del siervo, sino del centurión, el Señor dice, como creíste, os será hecho. O podríamos recordar los 4 amigos que llevaron al paralítico a los pies de Jesús. Dice la Biblia claramente, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico. Y hay otros milagros donde la fe ni siquiera se aparece. Este es el caso del ciego sanado en Juan capítulo 9. Todo fue iniciativa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy quiero precisar estas palabras que el Señor dijo al centurión, pero yo quiero tomar como base Mateo capítulo 9, donde se cuenta que 2 ciegos reciben la vista. Y la frase clave aquí, conforme a vuestra fe os sea hecho. O la versión popular dice que se haga conforme a la fe de ustedes. Qué frase más interesante, qué frase más preciosa para nosotros el día de hoy. Dice la palabra del Señor, pasando Jesús de allí, repito, abran sus Biblias en Mateo capítulo 9, o Nuevos Testamentos, capítulo 9, versículo 27 en adelante, y Mateo cuenta 2 veces probablemente el mismo relato también en el capítulo 20. De hecho, hay 5 relatos en los evangelios sobre ciegos sanados, que es, digamos, el milagro que más relatos tiene en la palabra de Dios. Ni siquiera los leprosos, ni siquiera otros milagros
como el de los ciegos sanados. También un tema para conversar en otra ocasión. Pasando Jesús de allí, dice la palabra de Dios, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Conforme a vuestra fe se ha hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. En este relato y en el relato paralelo, yo encuentro 4 momentos muy, pero muy interesantes que tienen profundas lecciones para el día de hoy, para nosotros hoy. En el relato paralelo, o en el segundo relato de Mateo sobre los ciegos sanados, dice que ellos estaban sentados junto al camino. Hay un primer momento, un tiempo de espera, un tiempo de incógnita, un tiempo que no sabemos qué va a pasar. Y a través de todos los tiempos, hasta el día de hoy, cuando hay un ciego, cuando hay un enfermo, cuando hay un paralítico, es costumbre llevarle a un cruce de caminos, a una calle importante, a un lugar donde ellos pasen ciertas horas pidiendo limosna. En aquel entonces era igual, especialmente en las entradas de los pueblos y las ciudades. Ellos estaban acostumbrados a mendigar. Ellos estaban acostumbrados a pasar el día esperando que alguien sea movido a misericordia y les dé una moneda o algo de comer. Sentados, no hay movimiento. Quizás están atrofiados, quizás están postrados, pero entre líneas yo encuentro que hay una pequeña luz de esperanza de que no va a ser así toda la vida. Bueno, se dice en psicología que todo ser humano siempre tiene la esperanza de un mañana mejor. Mientras viva, siempre tiene la esperanza de un mañana mejor. Pero en el contexto entendemos de estos ciegos que pareciera que ya habían escuchado de nuestro Señor Jesucristo. Y tenían en un rincón de su mente: algún día el Mesías va a venir y puede cambiar nuestras circunstancias. Bueno, déjenme decirles, hermanos queridos, yo he visto videos, he escuchado testimonios de que esta etapa de cuarentena, esta etapa de confinamientos, esta etapa de quedarnos en casa, para algunos ha sido sumamente difícil. Ha sido sumamente frustrante, sumamente fácil para caer en la depresión. Nos sentimos postrados, nos sentimos, inútiles. Pero déjenme decirles que no es una cueva, es un túnel. Y al otro lado del túnel está la luz. Y vamos a salir de allí. Este es el momento de espera. Y hay que esperar confiando en el Señor. Que no hay problema que dure, ni cuerpo que lo resista, dice el dicho. Ustedes lo saben. Un segundo momento que yo encuentro en este relato es lo que llamaríamos el momento oportuno. Segundo momento, el momento oportuno. En el relato paralelo dice la palabra del Señor que oían el ruido de una multitud. Ellos oyen que hay un grupo de gente que cierta algazara que está caminando junto a ellos que estaban postrados en la vera del camino. Escucharon ese ruido. Y en el relato del capítulo 9 dice que escucharon que Jesús iba en ese grupo. Y entonces los 2 se levantan y comienzan a gritar a alta voz: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y en el relato del capítulo 20,
Dice la palabra del Señor que algunos trataron de impedir que ellos siguieran gritando. En este relato dice que se levantaron y comenzaron a caminar con ellos. Comenzaron a seguir. De hecho, dice la palabra de Dios que ellos llegaron hasta su casa, donde vivía Jesús. O sea, le siguieron todo el camino hasta llegar a la casa. No quisieron dejar pasar esta gran oportunidad de que Jesús estaba cerca de ellos. Y hermano querido, pariente que me escuchas, amigo, amiga que me escuchas, yo quiero decirte en esta tarde que el Señor está cerca de nosotros. Él está entre nosotros. Él está mucho más cerca de lo que tú te imaginas. Alguien dijo, Jesús está tan cerca como una oración de arrepentimiento y fe en el Señor. Y yo te quiero decir que no dejes pasar esta oportunidad, que el Señor está cerca. Él está con los brazos abiertos, esperando que tú vengas, le pidas perdón, le reconozcas como el Señor y el Salvador del mundo. Y le digas, perdona mis pecados. Dame fuerzas para vencer este tiempo de espera. No quiero pasar esta oportunidad de que tú estás cerca de mí. Yo también quiero estar cerca de ti. Aprovecha esta oportunidad. El Señor está cerca de nosotros. Abre tus ojos. Abre tu corazón. Abre tu entendimiento. Levántate. Grita, ten misericordia de mí. Camina con Él. Y no te desanimes hasta no recibir la bendición de Dios. Amén. Tercer momento. Y yo quiero llamar esto el momento de la verdad. La hora de la verdad. Muy interesante si compaginamos los dos relatos. En el relato del capítulo 20, el versículo 32, dice que el Señor se acerca a estos dos ciegos y les pregunta, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? Qué tremenda pregunta. Y ellos responden a una sola voz, que nuestros ojos sean abiertos. Queremos recobrar la vista. Queremos ver. Que nuestros ojos sean abiertos. En el otro pasaje, Jesús les pregunta a ellos, ¿crees que yo puedo hacer esto? Qué pregunta más profunda, ¿eh? ¿Creéis que yo puedo hacer esto? A veces decimos que creemos, pero realmente no creemos. Como la señora que oró por cierto fenómeno y cuando abrió los ojos dijo, ahí está, yo sabía que no lo ibas a hacer. Eso no es fe. ¿Crees que yo puedo hacer esto? Yo te quiero decir, hermano querido, el Señor te está preguntando el día de hoy, ¿crees que yo puedo hacer esto? Yo no sé. A lo mejor tú quieres clamar a Dios por la sanidad de un familiar, de un ser querido, o por el consuelo de Dios porque perdimos un ser querido, o por un trabajo porque me quedé sin trabajo, o porque mi negocio prospere. Yo no sé, pero el Señor se acerca el día de hoy y te pregunta, ¿crees que yo puedo hacer esto? Los dos ciegos no dudaron y dijeron a toda voz, sí, Señor, yo creo. Y es lo que nosotros debemos hacer. Sí, Señor, yo creo, para ti no es nada imposible. Amén. Y luego viene la frase, que es la frase más importante de este relato. Conforme
a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Wow, para mí es una de las frases más preciosas que encontramos en la palabra de Dios. Y concluye el pasaje diciendo, y los ojos de ellos fueron abiertos. Como el caso de San Pablo, viendo que él tenía suficiente fe para ser sanado, le dijo, levántate y camina. De acuerdo a vuestra fe, os será hecho. Aquí viene la pregunta difícil, la pregunta del millón, como decimos popularmente. ¿Cómo podemos medir nuestra fe? ¿Cuál es el criterio para medir nuestra fe? Si yo te preguntara en este momento si pudiéramos usar la escala de 0 a 10, ¿en qué número anda tu fe en cuanto al Señor? ¿Un 3, 4, un 5, un 7? Pero de acuerdo a tu fe será hecho. En una ocasión Jesús estaba enseñando sobre el perdón al que nos ofende. Estaba enseñando sobre la posibilidad de tropezar y caer y no ser fiel al Señor. Estaba enseñando de momentos difíciles que cualquier seguidor de Jesucristo iba a enfrentar. Y comenzaron a dudar en cuanto a la fe de ellos. Y ellos, de un clamor de lo más profundo del corazón, le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe para que cuando vengan esos momentos difíciles de persecución, de crisis, no nos falte la fe y nos mantengamos firmes en los caminos del Señor. Yo pienso que hoy en día hay muchísimos hermanos que necesitan unirse a estos apóstoles y a estos discípulos y decir, Señor, auméntame la fe. Este problema como que ha venido a lesionar mi fe. Como que me tambaleo, como que comienzo a dudar. Señor, auméntame la fe. Y bueno, yo digo, bueno, Señor, ¿y cómo aumentamos nuestra fe? Yo te quiero dar unas simples sugerencias. Primero, no dividiendo nuestra lealtad a la deidad. O somos de Cristo o no somos. ¿Él es mi Señor o no es mi Señor? Creo en Él. Él no divide. Él no quiere que ninguno de sus hijos, de sus discípulos, divida su lealtad a Dios. No puedes pretender ser cristiano y tener por ahí un departamento donde tu fe está apuntada en otra dirección. No importa quién sea. Para aumentar nuestra fe tienes que olvidarte, dejar todo lo demás, sea un santo, sea una virgen, sea una creencia, sea una filosofía, sea lo que sea, y concentrar tu fe solo en el Señor Jesucristo. Porque es el único que murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado, resucitó, y por medio del Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros, y con los brazos abiertos para que nos acerquemos a Él. En segundo lugar, una constante consagración. Consagración es renovar nuestros votos constantemente. Alguien dijo, esto es como el alimento. La comida de ayer fue para ayer, hoy tengo que comer de nuevo. Igual es nuestra relación con Dios. Tenemos que estar renovando todos los días. Oración, lectura de la palabra de Dios, reconciliándose con Dios, pidiendo perdón, teniendo comunión con Él. Una tercera forma es el nutrirnos de la palabra de Dios. La fe es por el oír, dice San Pablo, y el oír la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿qué palabra estás escuchando tú? ¿Estás escuchando la palabra de estos jolgorios que andan por ahí predicando una cantidad de cosas que no son de la Biblia? ¿O estás escuchando la verdadera palabra de Dios, que encontramos revelada en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras,
donde son enseñadas con fidelidad a los contenidos de la palabra de Dios. Nuestra fe se aumenta cuando creemos, cuando oímos, cuando atesoramos la palabra de Dios. Una vida consagrada al Señor, donde tu caminar cotidiano sea con el Señor, donde en la mañana le des gracias a Dios por un nuevo día, le des gracias a Dios por el desayuno, le des gracias a Dios por el trabajo, que al salir al trabajo te pongas en las manos del Señor, que al mediodía le des gracias por el lonche, la comida al mediodía, que en la tarde le des gracias a Dios por regresar a casa, o sea que constantemente tú camines con el Señor y vas a ver cómo tu fe se aumenta, vas a ver cómo tu fe crece. ¿Y qué decir de una vida de alabanza, de adoración? Mira, ten mucho cuidado con aquellos predicadores que dicen, para adorar a Dios no necesitas ir al templo, no necesitas ser parte de una congregación. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si somos parte de un cuerpo, cuando estamos unidos como el cuerpo de Cristo en alabanza, adoración al Señor, es cuando Él nos bendice. Si tú te separas y piensas que puedes mantener la vida cristiana solo, oyendo la radio, oyendo la televisión, haciendo esto, haciendo el otro, mucho cuidado. Es como un leño que se separa de la fogata, va a arder por un rato, pero poco a poquito se va a ir apagando. Mantén la comunión con un grupo. No hay grupo perfecto, pero sí hay grupos perfectibles. Y tú puedes colaborar para que cada vez el grupo se acerque más a Dios y sea el grupo que Dios quiere que seamos. Por último lugar, y esto es muy importante, nuestra fe se aumenta cuando compartimos nuestra fe con otra persona. Cuando le invitamos a otra persona también que se una con nosotros. Entonces, si nuestra fe está alta y le estamos pidiendo a Dios algo especial, yo le digo en esta tarde, en este momento, que conforme a tu fe será hecho. Es la promesa del Señor. Para concluir, yo quiero ir allá a la carta del apóstol Juan, capítulo 5, primera Juan capítulo 5, y quiero concluir leyendo los versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Crea en la palabra. Crea en la importancia de la fe en la realización de un milagro. Y créale, pídale a Dios que el Señor le aumente su fe. Y así nosotros vamos a ver la poderosa mano del Señor. Y vamos a ver milagro tras milagro en medio de cualquier circunstancia que nos rodea, porque el Señor está con nosotros. Si sabemos, dice la palabra de Dios, que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios es bueno. Y Dios sigue produciendo milagros si creemos y confiamos en Él. De mi parte, muchísimas gracias. Otra vez les pido que estén orando por nosotros, a ver qué decisión tomamos en el futuro. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. De mi parte, muchas gracias. Bendiciones. Que el Señor conteste la petición de su corazón. Créalo de todo corazón y lleve este mensaje en su mente. De acuerdo a vuestra fe, conforme a vuestra fe, os será hecho. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.